Excelentísimo señor Duque de Soria, excelentísimo señor del Ribero, mecenas de esta casa y de este curso o ciclo de conferencias, excelentísimos señores y excelentísimas señoras académicos, señoras y señores. Mi agradecimiento ante todo al colega y amigo, excelentísimo señor don Luis Agustín García Moreno, por invitarme a estar con ustedes aquí, en primer lugar, y a participar en el ciclo. Un ciclo lleno de acierto y un ciclo oportuno. Llega en su momento, por ser este año, 2017, el 19º centenario de un acontecimiento que pasaba en Roma todos los días: muerte de un emperador, Trajano, llegada al poder de otro, Adriano, pero que en esta muerte y en esta llegada tuvo un sesgo especial que hizo que el imperio cogiera un derrotero nuevo, distinto y sumamente fructífero. El ciclo va a ir desgranando a los grandes hispanos que llegaron al solio del poder imperial. Y este de hoy, Publio Aelio Adriano, es un hombre realmente singular. Lo tenemos contemplándonos, desde el retrato bellísimo del Palazzo Massimo alle Terme, y basta verlo, basta observarlo, protagonista que es de nuestra tarde, para comprender que es un hombre original, que es un hombre distinto y que buscaba serlo. Su peinado famoso de rizos muy enrollados, muy sofisticados, que diríamos nosotros hoy, la barba, que habitualmente se considera un signo de su filohelenismo, de su amor a Grecia, a los filósofos y a los sabios, pero que hoy en día los estudios de iconografía romana nos hacen saber que, además, y posiblemente antes, fue una costumbre adquirida por él desde joven en la vida militar y que nunca abandonó, porque tachado precisamente de lo que la posteridad se ha hecho eco, de haber sido un hombre más dedicado a las letras y a los saberes que al imperio, al poder, al ejercicio militar, quiso dar la imagen de la estima auténtica que él tenía por la vida militar, precisamente, por sus años de formación en el ejército, junto al gran Trajano, su antecesor. Y esos dos elementos, peinado y barba, atildados, cuidadísimos, a diario pasados por el peluquero, lo sabemos también por las fuentes, nos lo presentan con esa mirada serena, ese semblante distinguido, impávido, pero humano. Y, en fin, yo siempre he pensado, quiero confesarlo aquí hoy, que Adriano tiene algo de dandy. Es un hombre que concibe la vida en unos parámetros especiales de culto a lo original, no diré que a lo extravagante, pero sí a lo distinto, por supuesto a la belleza, todo ello envuelto en un aire de sensualidad, de amor a la vida, en una palabra, y a la naturaleza, que lo distingue grandemente entre antecesores y sucesores. Es una personalidad compleja, es un hombre difícil, hablando en plata. Las fuentes lo definen de una manera soberbia que no se ha podido superar. Varius multiplex multiformis. Cabía en él todo, se podía esperar de él todo, lo sublime y lo abyecto. Y esto hizo que fuera un individuo, como digo, distinto, con pocos amigos, por no decir ninguno, con muy malas relaciones entre sus más iguales, o sea,
el Senado, relativamente impopular a niveles de pueblo, a niveles de calle, pero con una autoestima grande, por más que era un hombre inseguro, que se estuvo preparando mucho tiempo para ser sucesor, para llegar al imperio y que, llegado el momento, no lo dejó pasar. Las circunstancias no le ayudaron. Tan es así que las fuentes dan a entender que su acceso al poder fue, digamos que, una triquiñuela fraudulenta, si se me permite expresarlo de esta manera, urdida por Plotina, la viuda de Trajano, y su gran valerora, y urdida por Matidia, de las que ahora hablaré, sobrina nieta de Trajano y madre de la que ya entonces era su mujer, Sabina, por el matrimonio, emperatriz Sabina. Todo esto hizo que Adriano llegara al imperio con una cierta dosis de escepticismo y de inseguridad, confiado en sus fuerzas, confiado en su inteligencia, que era preclara y extraordinaria, y confiado en el azar. Una combinación que le fue bien en líneas generales y que hizo que la posteridad lo siga teniendo por uno de los grandes entre los grandes. Era difícil, como sucesor que era de Trajano, pero sin embargo él se mantuvo en su línea e hizo para su política, para su gobierno, una divisa particular y única: la cultura como estrategia política. No había ocurrido antes nunca, si bien había habido emperadores sabios y cultos, pero utilizar la cultura, la acción cultural, la intermezcla de culturas entre pueblos, gentes, etcétera, habida cuenta del imperio vastísimo que él heredó de Trajano, y eso que renunció a bastantes territorios, eso era dificilísimo de conseguir. Y él tuvo la chispa de comprender que solamente altos ideales y que solamente unos presupuestos nobles podrían sacar aquello adelante. Y efectivamente, dicho y hecho, adoptó una política en la que el saber, las ciencias, las instituciones que lo representaban, tanto en Oriente como en Egipto, en Grecia, en Occidente, cobraron una pujanza extraordinaria. Y él, personalmente, estaba muy implicado, muy viva y directamente implicado en todas estas empresas y en todas estas circunstancias. Todo lo cual hizo, no puedo seguir con este tema, por más que sea del agrado de todos, todo lo cual hizo que fuera un gran hombre de Estado. O sea, un hombre imbuido de un sentido auténtico del poder, de un sentido auténtico de la política y de cómo ejercerla, y, en fin, de cómo hacer del imperio, de cómo hacer del Estado romano una cosa nueva, basada en la tradición, basada en lo que se venía haciendo, pero con novedades importantes. Un gran emperador, en consecuencia, un gran militar, un gran político, un gran administrador y, por encima de todo, un hombre adicto a la cultura, al saber, a la curiosidad del estudio, y ahí centró sus afanes, porque después de dedicar todo su esfuerzo, todo su empeño a su primera obligación, el pueblo de Roma, los pueblos del imperio, la cohesión entre ellos, todavía le quedaba tiempo para lo que fue sin duda su preferencia: el mundo del saber, lo que nosotros hoy llamaríamos la indagación científica, la curiosidad histórica, la literaria, etcétera. Un personaje, por tanto, como ven ustedes, de unas capacidades muy singulares y con una habilidad auténtica para ejercerlas. Entre ellas estuvo la creación
de este espacio singular que conocemos con el nombre de Villa Adriana. La gran creación palaciega, de recreo, de residencia de Estado, que montó, creó y organizó personalmente en la antigua Tibur, la actual Tívoli. Tal y como la vemos hoy en una imagen grande y muy amplia de Google, debo decir que ni siquiera así se la puede ver entera. Es prácticamente imposible acudir a verla entera, de lo extensa que es en lo que hoy se conserva y se ve. En la antigüedad debió alcanzar algo más de 120 hectáreas, de las cuales hoy, dentro de lo que llamaríamos el conjunto arqueológico, permanecen unas 40. Habida cuenta de que hay también un sector segregado de lo que hoy es dominio del ministerio en Italia, que es propiedad particular. Quiero dar a entender con todo ello que la extensión es enorme y que ahí Adriano montó todo lo que podía concernir a una ciudad, todo lo que podía concernir a una residencia de otium, en el sentido de un palacio dotado de toda clase de atractivos, parques, jardines, ninfeos, termas, gimnasios, etcétera, bibliotecas, por supuesto. Y en esa circunstancia nos encontramos con que ni siquiera las maquetas, como digo, ni siquiera los planos nos dan idea total de lo que la villa fue y de lo que Adriano en ella creó. Creo que lo más interesante que nosotros hoy nos podemos plantear a este respecto es, aparte de la belleza artística, que es extraordinaria, aparte del disfrute estético, que es enorme en un mundo que funde la naturaleza al natural con la naturaleza creada, la artística, la arquitectónica, la escultórica. Por encima de todo eso, creo que es importante comprender que es él y que son sus ideas y que son sus afanes y aspiraciones aquello que consiguió expresar de forma plástica, algo que es dificilísimo, que no está al alcance de todos y que desde luego aquí, con las facilidades, todo lo que había a su alrededor, finanzas del Estado, canteras, mármoles, etcétera, supo coordinarlo y supo organizarlo todo de una manera singular. Naturalmente que no es el único que actúa, pero si se tiene en cuenta que entre todas sus habilidades y complacencias artísticas, la principal fue la arquitectura, sin duda de ningún género, se comprende que tomara la villa como lo que realmente es y como lo que la arqueología hoy la entiende, un verdadero laboratorio de formas nuevas, de posibilidades de desplegar creatividad, originalidad en lo que puede ser formas conocidas, una bóveda, una cúpula, unas termas, etcétera. Y eso es lo que Villa Adriana hace que hoy cualquier espectador que la visite, profano o no, experimente una verdadera conmoción. Es uno de esos sitios con aura. Es uno de esos sitios en los que el visitante, en los que el paseante comprende que a su alrededor flota un aire que todavía es vivo y no es otra cosa que el espíritu de Adriano, la personalidad enorme que él, como creador, imprimió a la que es su obra. Voy a presentar unas imágenes, en principio, de lo que era la corte, de quienes estaban ahí, de una manera un poco en síntesis para no perder demasiado tiempo. Una corte que curiosamente se muestra como un gineceo, porque lo fue. En torno a él hubo fundamentalmente mujeres, y mujeres con mando, mujeres que sabían quiénes eran, mujeres con una capacidad enorme y que tanto Trajano como él confiaban en ellas de tal manera que, en la medida de lo que el emperador de Roma es capaz de hacerlo, pero les daban encargos, por decirle así, les cedían partes del poder, les pedían consejo.
La primera que vemos por la izquierda es la emperatriz Plotina, mujer que fue de Trajano. Procedía de Nemausus, la actual Nîmes, en el sur de Francia. Fue una mujer discreta, prudente, que siempre tuvo ante todo la idea de dejar bien a su marido y de hacer comprender a quien fuera que ella también representaba al imperio. A su lado, en el centro, tenemos a la matriarca de la gens Ulpia, la hermana de Trajano, Marciana, muy unida al emperador y muy parecida a él físicamente. Se llevaba muy bien con la cuñada y entre las dos crearon un tándem de equilibrio en la corte que fue un dechado de tranquilidad y de facilidades en el gobierno de lo cotidiano para ambos emperadores, para Trajano primero y para Adriano después. Fueron distinguidas con los máximos honores, entre los cuales el título de Augusta, y tras su muerte divinizadas, elevadas a la categoría interdiuos, o sea, a la categoría celestial, a la categoría máxima a la que se podía llegar. Marciana mantuvo siempre con energía, igual que su hermano el emperador, su papel de transmisora sanguínea de la dinastía Ulpia, de la gens Ulpia, y como tal se mantuvo con discreción pero actuante. La tercera es una hija de Marciana, la única hija que tuvo, Matidia. Basta ver el retrato para comprender igual que es una mujer de carácter, que está dotada de gran energía, que es una mujer con firmeza en sus decisiones y en sus opiniones, y heredó a la muerte de su madre el papel que ésta había tenido en la corte, e igualmente fue declarada Augusta y a su muerte diva. Adriano, que sabía que le debía el imperio a ella y a Plotina, la tuvo siempre en gran veneración, en gran estima. Y a su muerte, aparte de declararla diva, le construyó en el campo de Marte un recinto religioso extraordinario, una de esas maravillas de la arquitectura adrianea que junto con la villa, el Panteón y el mausoleo de Adriano, hoy Castel Sant'Angelo, constituyen la verdadera almendra de la creatividad en el arte romano y fundamentalmente en estos momentos del siglo II. Tal entusiasmo tenía Adriano por Matidia que corre el dicho, que en parte es cierto, que Adriano fue el único hombre que divinizó a su suegra. Y de esta manera se llegó a una situación igual en la siguiente generación. He hecho entrar así, como una verdadera aparición, a esta primera imagen que tenemos a nuestra izquierda, la hija mayor de Matidia, que se llamaba como su madre, Matidia Minor. Aquí la tenemos como un aura bellificans, movida por los aires, movida por la brisa, y desde las alturas del escenario del teatro de Sesa Aurunca, que pagó de su bolsillo, dominaba y propagaba a manera de diosa, como un aura, el mensaje de la casa imperial. Se mantuvo soltera, riquísima, muy popular dentro de la familia y muy querida. Todavía las jóvenes princesas, hijas de Marco Aurelio, les encantaba ir con ella a sus villas y a sus posesiones. Murió muy mayor y estuvo siempre integrada en la corte de su hermana menor, Sabina, la emperatriz, a la que acompañaba con frecuencia y con la que compartió muchísimos de los avatares y muchísimas de las circunstancias que les tocó vivir. La estatua de Matidia Minor, que es un verdadero prodigio y una muestra clara de esa novedad barroquizante que a base de mármoles de color se traduce en la escultura usando el blanco, el negro, el billo morato,
Se crea una escultura que vista de lejos da la impresión, vista al natural de lejos, da la impresión de ser de gasa o ir vestida de una tela floja y transparente que ayudaba a la idea de verificatio, de movimiento del velo, movido como si de un aura se tratara. La de su hermana Sabina es una estatua magnífica de mármol blanco, griego, que en el detalle que presento a la derecha abajo, la arqueología hoy ha rescatado con esas coloraturas. No significa exactamente que las tonalidades sean con exactitud las que estamos viendo, pero sí que los pigmentos que todavía conserva la estatua, que todavía conserva el mármol, sometidos hoy a estas técnicas de la arqueometría, dan resultados tan claros y tan espectaculares como el que estamos viendo ahí. Es una cuestión arqueológica de máximo interés en la que no podemos entrar, pero como problema, como tal problema arqueológico, merece la pena ser tenido en cuenta. Y arriba, una imagen real de la emperatriz en una moneda. El matrimonio fue desgraciado. Las desavenencias eran continuas, pero aún así Sabina personalmente ejerció siempre como emperatriz y Adriano le mantuvo siempre el sitio, entre otras cosas porque le convenía, sabedor de que ella era la garante de la legitimidad, que la que venía de los Ulpios era su mujer y que la que aseguraba la línea de continuidad dentro de la familia era ella. Está luego en la corte también este personaje tan inquietante, tan de moda, Antinoo, del que creo que basta decir que está muy presente en la villa, sin duda, compañero, favorito, como es sabido, del emperador. Arriba lo tenemos en distintas formas de representación, como un joven dios Silvano, como Dionisos, como Osiris, y abajo, con los pámpanos, con la hiedra, imagen de Dionisos, no hay que olvidarlo, junto al emperador. La fuerza del mensaje que hoy se quiere extraer de esta relación conviene ser tenida en cuenta y analizada en la naturalidad de los hechos, sobre todo en la antigüedad. Pero también hay que dejar claro que la pantalla y el eco que en la actualidad esta relación y esta situación ha adquirido es consecuencia de la novela famosa de Marguerite Yourcenar, una gran novela y una gran novelista, pero conviene tener en cuenta que no estamos haciendo historia. Dionisos, los dioses jóvenes, la pasión de Adriano por la vida y por la naturaleza hace, como digo, que todavía hoy en Villa Adriana, pese a la destrucción, pese a la ruina, pese a la caída de lo que fueron aquellos edificios y aquellos ambientes espléndidos, el triunfo de la naturaleza, del verde, del agua, de los colli tiburtini, que son los que están al fondo, creen unos paisajes, creen unas vistas y produzcan una impresión realmente extraordinaria. Y pongo sobre aviso a muchos de los que aquí están, que seguramente los conozcan, o a otros que los puedan llegar a conocer, que desde luego dejarse cautivar por ellos es un ejercicio de deleite verdaderamente extraordinario, pero que nunca se debe perder de vista la punta de la historia, la punta de la arqueología, que es trascender todo eso y penetrar en qué mensaje quiere trasladarnos el emperador con todas estas creaciones y desde el punto de vista de lo que podíamos llamar los análisis técnicos, estilísticos, etcétera, comprender que es una grandiosidad fuera de toda posible competencia. El poder, la imagen del poder expresada en forma plástica, como decía antes. He seleccionado los que creo edificios más representativos, más claros, desde el punto de vista de una visión general para demostrar todo esto. Y, en efecto, presento aquí en 2 puntos de posible observación, arriba y abajo,
el edificio llamado de las Termas Mayores. Esta es otra característica propia de la exuberancia, del lujo, de todo lo que hay en la villa, fundamentalmente en excedente de espacio. Recuerden ustedes que decía Goethe que no hay lujo mayor que el del espacio, gran verdad. Y en manos de un grande, en manos de un político, de un hombre dominador del mundo, como es el caso de Adriano, esto cobra unas dimensiones verdaderamente singulares. Una de las fachadas laterales, con sus bóvedas, sus alturas, sus arquitraves, sus columnas, y una fachada, la misma, pero ya de entrada a la gran sala del Frigidarium, que es lo que estamos viendo ahí dentro de las termas. Habrá otros ejemplos, quiero decir que voy a poner otros ejemplos que con idéntica claridad pueden demostrar lo mismo y conviene ir pensando sobre ello. Por ejemplo, aquí, el Canupo, posiblemente el conjunto más emblemático de toda la vida, de la vida del emperador. Este nombre de Canopo, como otros que iremos viendo, son convencionales, lo sabemos por las fuentes, pero aun cuando sean convencionales, deben tener en su más estricta intimidad algo que al emperador directamente le hacía evocar sus viajes, sus impresiones, los recuerdos que traía a Roma cuando volvía de sus largos periplos. Piensen que estuvo en el poder unos 20 años, del 117 al 138 después de Cristo, y que de esos 20 años se pasó 10 viajando por todo el orbe. Las vueltas a Roma tenían control de obras, puestas en contacto con los arquitectos, reuniones con los artistas para ir controlando el desarrollo de las obras en la villa. Y en este espacio que la arqueología ha intentado recrear y reproducir con bastante similitud, aun cuando no del todo, a lo que debió ser el original, tenemos uno de esos momentos de cenit por parte de la creatividad del emperador. Tradicionalmente se la conoce con este nombre de Canopo, a toda esta, digamos, situación de naturaleza, de arquitectura, de agua, de verde, de arboleda. Pero conviene tener en cuenta que ese, como digo, es uno de esos nombres artificiales, convencionales, aunque algo tenga de presente, que era el famoso estanque, el famoso canal que unía Alejandría con el reducto, con la ciudad de Canopo, en el delta del Nilo. Probablemente de él lo que hay es esa idea de camino acuático, en cuyo centro había, y lo sabemos bien, grupos escultóricos, desgraciadamente perdidos, que, rodeados al exterior por un pórtico transparente, constituido por este motivo mixtilíneo de lo que la historia del arte conoce como la serliana, por el uso que los arquitectos posteriores del Renacimiento y sobre todo el Gran Serlio hizo de ellos, mezclando el arquitrabe con la curva del arco, lleva al fondo a un gran pabellón convertido en una enorme exedra que se consiguió creer que era Canopo, otro elemento egipcio, un serapeum, o sea, un lugar de culto a Serapis. Y ahí se quiso relacionar toda una serie de hallazgos escultóricos, luego pondré unas muestras pensando que es lo que Adriano quiso reproducir. Las investigaciones arqueológicas de los decenios últimos han demostrado que no hay tal cosa, que en realidad este complejo, que en realidad esta muestra arquitectónica es lo que se llama una coenatio, o sea, un cenador, un comedor, que diríamos nosotros, convertido en este acceso monumental líquido como una lámina plana y al fondo la zona para acoger el anfitrión, el emperador, a sus huéspedes.
unas amistades selectas que son las que acuden ahí. Voy a presentar unas imágenes en detalle de todo ello. Arriba a la derecha vemos la lámina del estanque y la entrada a la zona del pabellón en Exedra. Un prodigio desde el punto de vista de las formas arquitectónicas. En el fondo es una cosa muy simple, pero con una idea, con una capacidad creativa verdaderamente admirable, porque es una cúpula hemiesférica hecha a base de sectores plegables, por decirlo de alguna manera, como si de una vela o un toldo recogido o expandido se tratara. La parte del fondo, arriba, a nuestra izquierda, sola y a mayor altura, es la reservada al emperador. La parte de abajo, donde se ve muy bien el detalle de la cúpula plegable, una especie de gran banco, lo que se llama un stivadium, un banco en sigma, un banco en forma de C a la griega, inclinado para, reconstrucción a la derecha, depositar el elemento de apoyo a manera de las antiguas clinae para que reposen y se sienten los comensales. Los estudios de ingeniería hidráulica muy desarrollados en Villa Adriana han demostrado que toda la zona que tenemos aquí, toda esta parte era una gran cortina de agua que caía desde arriba y que hacía que los comensales no pudieran ver a las claras al emperador. Es la idea maravillosa que, tomada de aquí, pasa al medioevo y sobre todo a las formas islámicas, en lo que se llama el califa evanescente. Lo veo, pero no lo veo del todo. Distancia marcada y claramente puesta. Luego, propiamente en el estivadium, que es lo que tenemos aquí, los puestos para los comensales y al fondo una gran estatua dominando el conjunto. Aun cuando la restauración tiene un algo, como todas ellas, de elemento fantaseado, la realidad es que todo ello fue así, de suerte que en los nichos sabemos que había estatua y estos huecos terminados en escalones sabemos que eran entradas monumentales del agua por las que ésta caía en cascada hasta las partes de abajo. O sea, que un juego de un refinamiento verdaderamente extraordinario. El techo pintado con elementos dorados reproduciendo los astros y las estrellas y el conjunto cubierto de teselas en cristal pintado, a lo que se unían los estucos, los suelos, los pavimentos, las paredes pintadas en vivos colores, etc. De la importancia que la antigüedad y la posteridad han dado a esas formas de construir, dan idea estas imágenes de grabados de Piranesi, presente en la Villa Adriana y con su firma para indicar que el gran barroco romano, el tardo renacimiento, volvió sus ojos a la gran arquitectura imperial, fundamentalmente a la adrianea. Y basta pensar en cosas como Bernini, Borromini, San Ivo, la Sapienza, etcétera, para comprender que son estas formas las que seguramente los inspiraron. Otro conjunto excepcional, el llamado teatro marítimo. No es un teatro, aun cuando esa forma circular a la griega sugiera esa idea. Es una pequeña domus, una pequeña casa dentro de la residencia imperial en su conjunto. Y en efecto, se accede a ella desde esta entrada que da paso a un pórtico circular con un canal en el que solamente había unos puentes levadizos. Esto es una estructura posterior de época tardía que se ha mantenido por comodidad en la villa para el cuidado de los demás, pero que eran unos puentes levadizos que al levantarse dejaban la estructura del anillo interior,
La domus interna la dejaban completamente aislada. El refugio, el lugar de estudio, de reflexión e incluso de ejercicio del propio Adriano, porque podía perfectamente nadar en el canal. Hay termas, estas formas curvas que se ven aquí son unas pequeñas termas. Aquí tiene un peristilo, unas estancias, de manera que, como digo, una domus en miniatura para exclusivamente su refugio, un lugar recoleto para su tranquilidad. Estas restituciones, de las que no soy muy amiga, pero tienen la virtud de recrear con una cierta, digamos que, credibilidad lo que debieron ser estos ambientes antiguos, en los que no solamente la arquitectura es un juego de formas nuevas, atrevidas, innovadoras, nunca vistas, pero es que además el techo, el suelo, las paredes, los colores, el mobiliario, todo lo cual desgraciadamente tenemos muy disminuido, contribuía a su preciosidad y a su encanto. La imagen inferior nos da una impresión que la arqueología hoy ha perdido, formas diáfanas, claras, transparentes todas ellas, cuando en realidad es esto, un muro enorme, una cerrazón total y absoluta que aísla el espacio interior del contacto, incluso con su propia realidad construida. La decoración escultórica es pareja, como es fácil comprender, y pongo aquí solamente algunas de las imágenes más conocidas, entre las cuales las cariátides del Canopo, acompañadas por los silenos, una de las múltiples imágenes de Venus, de Afrodita griega, que se conocen, la réplica de la muy famosa Afrodita de Doidalsas de Bitinia, procedente de las termas con Heliocaminus, hoy en el Palazzo Massimo alle Terme, los centauros en Biggio Morato, procedentes de la Academia, una especie de alegoría, podríamos decir, de la naturaleza en pujanza, de la vida, de la sensualidad, del amor, en todo su poderío, en toda su juventud, alegre, risueño, expectante, y el drama del paso de los años, el agobio de la vejez, etcétera, expresado en el otro. Ambos, como digo, en Biggio Morato, uno de estos mármoles nuevos que hacen furor, que vienen de Afrodisias, o sea, de la Grecia asiática, de la provincia de Asia, y que tenemos firmados por dos escultores que se conocen bien, Aristeas y Papías, de la escuela de Afrodisias, y que ha dado pie para que los estudios de escultura puedan avanzar y mucho. Y arriba presento unos de esos ejemplos egiptizantes, el halcón, Horus, la esfinge a la izquierda, procedentes no del Canopo, como se creía, sino de ese ambiente arqueológico que se ve abajo, a la derecha. Pido disculpas porque esto es... Uy, uy, uy. Uy, uy. Aquí lo tienen ustedes, lo que se conoce con el nombre, excavado en los últimos años, con el nombre del Antinoeion, o sea, un monumento que Adriano construye a la entrada de la villa en recuerdo permanente de Antinoo. De ahí directamente se pasa a los espacios de ingreso monumentales y extraordinarios, pero previamente se hacía el recuerdo con estos dos templos muy a la manera de la axialidad y de la simetría total egipcia, con el obelisco en el centro y nuevamente una exedra con la imagen de Antinoo en medio de ella. Los suelos de la misma categoría que todo lo demás, los pavimentos de Villa Adriana, los mosaicos, auténticas alfombras, concebidas como brocados, trabajadas como se ve arriba, como si fueran unos alfombrados en los que las formas naturales, las formas de la vegetación compiten con las formas geométricas y crean esas formas tan singulares, tan únicas,
de estos grandes salones y de estas grandes estancias. Lo mismo las que son de carácter geométrico, lo que se llama ópera sictilia, segmentos de mármoles trabajados en figuras geométricas con unos cartones, con unos diseños de una capacidad verdaderamente singular para lo que al emperador le interesa, llamar la atención, causar espectacularidad en sus visitantes. Y efectivamente hay un elemento que lo delata y lo detecta, y son todos estos puntos que se ven aquí en rojo y que es pórfido, un material que le corresponde exclusivamente a él y que donde se encuentra se sabe, aquí está el emperador, aquí está el dominus. En mosaico a la manera tradicional también, constituyendo auténticos cuadros, como el que se ve a la derecha, tanto que he puesto el detalle de la izquierda, el detalle del tigre, para que se vea que es opus tessellatum. O sea, que no es pintura, sino que está hecho a la manera del mosaico tradicional, que también se puede usar para colgar. Conviene tener en cuenta que Adriano atesora, acapara antigüedades, que diríamos nosotros, como es el caso de este cuadrito famoso de las palomas, obra helenística que él guarda y tiene en la villa y que sabemos que estaba encastrado en una pared. Así, en fin, la villa entera. Dentro de esta síntesis y de este breve percorso que hacemos por ella, pienso que en lo que la arqueología y la historia nos dicen hoy de Villa Adriana, hay un conjunto fuera de la villa, por eso tengo empeño en que se vea y en hacerlo conocer, que es un poco, a mi modo de ver, la síntesis de todo lo demás. Se conoce con el nombre de academia, no tiene nada que ver con lo que fue la academia en Atenas, la academia de Platón, pero como lugar distinguido, como lugar selecto, como lugar en el que la fuente de la sabiduría unida a la naturaleza se manifiesta de forma especial, el nombre es perfecto, porque todo este complejo, todo este complejo que ven ustedes aquí, son una serie de edificios diversos creados en torno a lo que se llama un jardín secreto, el giardino pensile, como dicen los italianos, un lugar especialmente recogido y especialmente dotado con encanto, con fuentes, con pequeños ninfeos, altares, estatuas y a su alrededor un complejo, como se ve, de habitación verdaderamente magnífico en distintas estancias en lo que no entro. Y el cierre de todo ello es lo que se conoce y todavía llaman con el nombre de el Odeón. No sabemos si lo fue, porque hoy en día, como digo, está en propiedad privada y es un auténtico bosque, lleno de maleza, de arboleda, de fronda incultivada de toda clase, muy difícil de acceder. Pero lo que sí sabemos, por lo que queda de todo ello, es que los elementos arquitectónicos responden y se reconocen todavía en lo que los planos arqueológicos nos indican, que el gran pasillo o corredor de las Caena Frons corresponde a la zona que tenemos aquí, este cuerpo rectangular, los muros maltratados, etcétera, pero claro, con lo cual los arquitectos y los arqueólogos han empezado a trabajar en la recuperación de, incluso en la medida de lo posible, se quiere llegar cuando se pueda a una anastilosis de lo que se conserva del conjunto del edificio construido. Tiene especial atractivo y especial interés el elemento circular o templete que tenemos aquí, por lo que enseguida diré. Las fuentes hablan de él con verdadera admiración como de un conjunto de imágenes que los grabados de época anterior reproducen, repito igual, con una cierta fantasía, pero con un margen de credibilidad para entender lo que era aquel edificio. Se han reproducido arriba
una serie de esculturas representando a musas. No hay que creer necesariamente que estuvieran montadas ahí. Sabemos que las hubo por las fuentes y porque Pirro Ligorio las recupera para el cardenal Hipólito d'Este, que creaba lo que hoy es Villa d'Este, una mímesis de Villa Adriana. Pudieron estar igualmente, como es frecuente, en estos nichos de aquí, o lo que creo más probable, presidiendo la escena como se encuentran en el teatro de Éfeso, rehecho y remodelado en época adrianea. Sea como fuere, presento en la parte inferior la serie de musas, falta una perdida, vicisitudes históricas de diverso tipo, en relación también con el templete, donde tal vez estuvo Apolo. Son cuestiones sobre las que estamos trabajando, pero la suerte extraordinaria de que el conjunto de las musas se encuentra en el Museo del Prado. Repito que sometido a una serie de análisis historiográfico y arqueológico, pero que espero que en los próximos tiempos puedan llevar a resultados más avanzados y más fáciles para entender qué es aquel conjunto maravilloso del Odeón y de la Academia. Con esta visión general de las musas próximas a nosotras en nuestro gran museo, quiero hacer mostrar que fueron ellas las que estuvieron más cerca de Adriano, que él las mimó, las cultivó e hizo que sus diversas artes, saberes y capacidades brillaran en toda la villa con un fulgor que desgraciadamente a la muerte de Adriano no desapareció del todo, pero empezó a decaer. Y la realidad fue de que ya para el Bajo Imperio grandes cantidades de materiales y demás deben estar desmontados para reutilización con otros usos. Pero quedó la imagen de la villa, quedó el recuerdo de su grandeza y quedó, sobre todo, la manifestación de un hombre que creyó en el arte como elemento transformador del imperio y del mundo y que consiguió hacerlo de una forma tan singular y tan única que los que vinieron detrás de él, con ser grandes, allí está Antonino Pío, allí está Marco Aurelio, cultivando y siguiendo su estela, pero no fueron capaces de implicarse a efectos de creatividad plástica de la forma que Adriano lo había hecho. Quede eso como mensaje para nosotros de un hombre que tiene sus sombras, naturalmente también, pero que, habiendo salido de la pequeña y remota Bética, en los confines occidentales del imperio, llegó a la cúspide y llegó al cénit del imperio con el cultivo de la confianza en sí mismo y con el cultivo de la ciencia, del saber, del arte y de la cultura como elemento de cohesión y de unión entre los pueblos. Con mis disculpas por el baile y mi incompetencia con las diapositivas, les agradezco a todos su presencia y su atención. Muchas gracias.